¿Ya? Bueno, todos estamos de acuerdo en grabar la clase nuevamente. Sí, ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, entonces permítame cambiar acá. Y voy a agrandar la letra un poquito para que puedan ver mejor. Y no los veo a ustedes. ¿A dónde fueron? Hermana Patricia, Dios te bendiga. No la veo, no la veo. Ahí, ok. Mm, Déjeme echar esto por acá, a este lado. Ok, muy bien. Listo. Ok, hermanos, como ustedes se acuerdan que anoche estábamos hablando del hecho de que los cristianos marcaban las casas o los lugares de sus reuniones y las reuniones tenían que estar muchas veces en secreto y aprovechaban de la palabra pescado o pez, que en griego se pronuncia ictus, y ictus literalmente es pez, pero también las siglas corresponde con Jesús, Christus, Theo, Huios, o sea, Jesucristo de Dios Hijo. Huios es hijo, Theo es Dios, y entonces podemos ver la influencia griega en el castellano. Entonces, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo ellos habrán marcado algunas veces sus reuniones. Y hablamos un poco de las catacumbas, que no era el espacio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones de culto se hacían secretamente en las casas de los fieles. Y habíamos hablado del hecho de que la persecución tristemente continúa hasta el día de hoy en muchos países y en otros países donde hay opresión a los cristianos, am, y entonces siempre hay que orar por la iglesia perseguida. Pero ya en el año 313 Constantino emitió el Edicto de Tolerancia y vamos a hablar un poco más sobre Constantino, pero vamos a mirar un poco este mapa. Verá que aquí está Jerusalén. ¿Pueden ver el mapa, hermanos? sí, podemos ver. Sí. Ok, Sí. entonces aquí está Jerusalén, Damasco y Antioquía. Mm, Verá que Éfeso está por aquí. mm, De hecho, las 7 iglesias de Apocalipsis están en esa región de Asia Menor. Y mm, bien, luego aquí está Atenas en Grecia, Alejandría acá en Egipto, mm, y por acá que no aparece en el mapa está Cartago, que está ahí por donde está Tunisia hoy en día. mm, Entonces, el cristianismo llegó a todos lados y Constantinopla se nombró así por Constantino. Y durante una batalla tuvo una visión, su testimonio es que tuvo una visión de que con el señal de la cruz que iba a triunfar en una batalla con otro candidato para ser el emperador romano. Y esto vamos a mirar después. Pero para que vean, ¿verdad? Un poco de la geografía, ¿verdad? Entonces aquí está Jerusalén, la tierra prometida, Líbano, Siria, Turquía. Aquí está Armenia. Estaremos hablando de mm, Armenia después. Como había comentado anoche que Armenia queda al extremo oriental de Turquía y todavía existe como una nación. Persia es Irán hoy en día. Persia. mm, Y bueno, ok, entonces acá precisamente Constantino emite
el edicto de tolerancia en el 313 después de Cristo. Él era... Pastor, ¿puede ser que tu audio esté un poco más bajo hoy? Porque Ok, ayer te quiero ver. escuchaba mucho mejor. Ok, ¿me pueden escuchar bien ahora todos? Sí, yo lo Sí, escucho bien. Sí, yo Ok, escucho bien. Sí, yo ok, muy también. bien, muy bien. Ok, ya. Sí. Bien, ok. Entonces Constantino era coemperador y, y pues toda la vida no profesaba ser cristiano, pero expidió su memorable edicto de tolerancia en el 313 y por esta ley se aprobó el cristianismo. Su adoración se legalizó y toda persecución cesó para no volverse a renovar mientras duró el reino, el imperio romano. Ese cambio fue muy grande y, y vamos a hablar de eso, pero algunos piensan que no, que antes del edicto de tolerancia no había templos, sino totalmente en casas. Pero la realidad es que sí, había algunos templos que los cristianos habían construido antes del edicto de tolerancia. Quiere decir que cuando no había persecución, cuando había recursos, los cristianos sí empezaron a construir templos para congregarse en un Mm. espacio más grande, ¿no? Una cosita interesante tomar en cuenta. Bien, pero sí, después se podían construir más y con fondos del imperio también. Pero ese edicto era edicto de tolerancia, legalizando el cristianismo. Ya entonces ya no era ilegal. Bien, vamos a hablar de eso un poco más después. Pero vamos a considerar los padres de la iglesia de ese tiempo. Y acá pues voy a mostrar un cronograma que habíamos visto antes. Aquí está este 13 por acá, el edicto. Luego se pudo hacer concilios y aquí hay algunos líderes grandes de la iglesia una vez que fue legalizado el cristianismo. Antonio, Atanasio, Mm. Basilio, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, y otros. Entonces, esto es importante. Y otra cosa, verá que este, Roma, Roma colapsó y el capital del Imperio Romano estaba en Constantinopla. Y entonces la caída de Roma fue interesante porque los bárbaros entraron y los vándalos y entonces ya este Roma cayó, tuvo su caída aquí más o menos 480 por ahí. Y bien, entonces un pequeño cronograma, ¿no? Bueno, ah, ¿qué entienden ustedes con la expresión padres de la iglesia? Pastor, creo que son personas que dejaron un legado en la iglesia. Ujú. Las Sí, primeras personas. precisamente. Eran pastores prominentes, muchas veces escritores, con O, amplia o- obispo y influencia. eso, o los obispos. Obispo puede Exactamente. ser. Sí, 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 sí. Los obispos. Entonces, ellos, pues, eran los líderes grandes, ¿no? Y bueno, Mm. ok, entonces, mientras que el hecho sobresaliente en la historia de la Iglesia en los siglos segundo y tercero fueron las persecuciones imperiales, se puede decir por otra parte que se producían grandes adelantos en la condición
organización y vida de la comunidad cristiana. Entonces vamos a considerar algunos de estos héroes de la fe. Clemente de Roma. El obispo de Roma de finales del primer siglo fue Clemente de Roma, que según Tertuliano fue ordenado por San Pedro. Ignacio de Antioquía. Acuérdense, hay dos Antioquías. Antioquía de San, Siria. San, San Pedro, pastor, ¿es Pedro o no? El Sí, sí, apóstol sí. Pedro. Sí, sí, el apóstol Pedro. Ujú. Mm, Sí, según Tertuliano fue ordenado por San Pedro como mm, obispo de Roma. Bien, mm, Ignacio de Antioquía, Antioquía, Siria, y se dice que fue discípulo del apóstol Juan. mm, También Policarpo de Esmirna, otra vez, Esmirna queda por acá, una de las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, acá en Turquía Occidental, muy cerca no lejos de la costa. Entonces, Policarpo, oh, y Patmos está por acá. No sé cuál isla, pero Patmos está por acá. Y si vas mm, a Patmos, podrás ver que es una isla que está lleno de catedrales. Todas las casas y todas mm, las iglesias son de color blanco. Es hermoso. Y en Patmos ah, tienen la cueva donde se puede entrar a la cueva donde Juan, el apóstol Juan, recibió Apocalipsis. Se conservó el lugar. Impresionante. Pueden buscar una imagen en internet si quieren ver cómo se ve Patmos hoy en día. mm, Me fascina esa cosa. Bueno, Policarpo era mm, obispo de Esmirna, que actualmente ese pueblo se llama Izmir en Turquía, y también fue discípulo de Juan. Entonces mira que Juan discipulaba a Ignacio y también mm, Esmirna, y ellos llegaron a ser prominentes, ¿no? Obispo de Antioquía y luego obispo de Esmirna. Y es una distancia larga, ¿no? Otro es Papías de Heriápolis. Es descrito como un hombre antiguo que fue oyente de Juan y compañero de Policarpo, así dice Ireneo, y fue el obispo de Heriápolis alrededor de la época de Ignacio de Antioquía. Había comentado del Didache. ¿Ustedes se acuerdan lo que comenté sobre el Didache? sí. ¿Qué recuerdan ustedes de él? Hola. No. Ah, otra vez. ¿Qué va a hacer? Ok, bueno, el Didache es un manual de la iglesia primitiva fechado al principio del segundo siglo, posiblemente finales del primer siglo. Entonces, la primera parte habla sobre la conducta moral, cómo debe ser la vida de un cristiano. La segunda parte trata sobre el bautismo, cómo se hace, cómo se prepara, la oración y pautas para el ayuno. Y se acuerda que están con el tema de ayunar 2 veces a la semana, pero no querían hacerlo los mismos días que los judíos. Entonces, es interesante que tenemos acceso a ese documento. ¿Ok? También durante el segundo siglo, en el contexto de persecución, había padres apologistas. Y yo creo que todos saben lo que es la apologética, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién puede definir qué es la apologética? Y según yo creo que es la defensa de la fe cristiana. Exactamente. ¿Ok? Entonces, Justinio Mártir fue un temprano apologista cristiano
y es considerado el principal intérprete de la teoría del logos en el siglo II. Ahora, eso es interesante porque el concepto de logos era un concepto griego. Entonces, los apologistas tenían dos abordajes. Uno es prestar conceptos de la cultura griega y usar esas palabras y estas ideas para conducirlos al cristianismo. Entonces, como que iban viendo aquí en esta cultura qué hay que puede, que puede ser como puente al evangelio. Y eso hacía Justinio Mártir. Tertuliano creía todo lo contrario. Y Tertuliano, ¿se acuerda? Él dijo, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Entonces ya él era muy inteligente, un tremendo apologista, pero él tenía otro abordaje. Y te hace ver lo que es el abordaje, por ejemplo, con los musulmanes. Algunos se acercan a los musulmanes empezando con lo que tenemos en común y tantas cosas, que mucha amistad, que otras cosas. Y luego, en cambio, otros van a un abordaje mucho más directo, confrontativo. ¿Cuál de los dos lleva fruto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Ustedes creen que de repente el abordaje de buscar lo que tenemos en común tiene más fruto que lo que es confrontar, o ven lo contrario? ¿Qué piensan? Y yo creo que confrontar es más, porque a veces lo común no nos lleva a ninguna parte para mí, ¿verdad? No sé si estoy Bueno, en... es interesante. Son dos abordajes muy diferentes, pero Sí, los dos llevan fruto. sí, Dios Mm, Am, usa ambos. ah, exacto. Y yo no sé, Cory, estadísticas, cuál de los dos lleva más fruto, pero los dos llevan fruto, ¿cierto? mm, Ok, ok, bien. Entonces, Justino Mártir hacía eso buscando lo que am, tenía en común. Entonces, él tenía el propósito de defender el cristianismo a los paganos. mm, Ok, y luego Ireneo de León nació en el 125 en Esmirna, era discípulo de Policarpo. Entonces, imagínense, apóstol Juan, luego Policarpo, luego Ireneo de León. Y él mm, escribió una obra que se llama Contra las herejías. Y fue, mm, y pues todos estamos claros qué es una herejía, ¿verdad? mm. ¿Quién define qué es una herejía? Herejía no es la persona que se pone en contra de una enseñanza. Ajá, sí, la O herejía sea, es una enseñanza equivocada. eh, Un hereje es el que enseña mal. según, o sea, Mm. pienso que la que, ejemplo, a mí, por ejemplo, me han llamado hereje y ¿O sí? yo no siento que yo soy hereje porque creo en un Dios trino y vivo. Ujú. Entonces, no soy hereje, pero para otras personas soy hereje. Mm, Me han dicho. Legalmente, sí, legalmente por nosotros no estar sumisos a Roma, al Papa, algunos católicos nos van a tildar como herejes. Oh, bien, pero realmente eh, estamos centrados en la Biblia y pues entonces no, realmente no somos herejías. Rechazamos la autoridad Sí. del Papa, eso sí. Bueno.
Ok, entonces Ireneo fue obispo de Lugdunum en Galia, que hoy es Lyon, Francia. Clemente de Alejandría, el primer miembro de la iglesia de Alejandría. Y acuérdense, Alejandría, ¿dónde está? ¿En qué país? ¿Se acuerda? ¿Puede ver? Alejandría. En Egipto, En Libia, Alejandría. Ujú. en Sí, Egipto. en Egipto, precisamente. Mm. Bien, entonces, Así es. ¿cómo? ¿Sí? Am, entonces, sus escritos han sobrevivido y fue uno de los maestros más distinguidos. Mm. Incorporó sus escritos incorporaron la filosofía estoica y platónica. Mm. Estoica, que la filosofía estoica era una filosofía griega muy noble en la cual uno se pone estoico, no emocional. Que uno que Mm. dice que este hermano es muy estoico, quiere decir que no exhibe sus emociones, no importa la circunstancia. Mm. Entonces ya es una filosofía que te hace conducirte controlando y atajando las emociones. La filosofía platónica era la filosofía de Platón Mm. y entonces vamos a mencionar el concepto Mm. platónico después, como entró en algunas enseñanzas. Pero ve que Clemente de Alejandría es otro que usaba la filosofía griega para defender el Evangelio. Tertuliano no, pero Clemente de Alejandría sí, y muchos otros, Justino Mártir y también y muchos otros. ¿Ok? Um, y Clemente pudo entender los incógnitos de los estudiantes paganos porque sabía su filosofía y quería ser el apóstol al mundo intelectual griego con el fin de ganar almas. Y es un llamado particular. Y forjó una unión entre un alto nivel de pensamiento y el Evangelio. Porque al comienzo decían, no, pues esos cristianos, esos ya son esclavos y son gente que no son nada. Pero él pudo defender el cristianismo con su conocimiento filosófico en una manera que empezaron a respetar. Am, y sin eso, no hubiera sido posible los enormes logros doctrinales de los concilios. ¿A qué me refiero? Cuando se estudia el trabajo de los concilios, ah, de forjar el credo apostólico, luego el credo de Nicea, es complicadísimo. Fue un esfuerzo intelectual que exigía un exégesis de la Biblia y un análisis de los textos, un proceso eh, riguroso. Y gente como Clemente de Alejandría elevó las normas intelectuales que capacitaba a los obispos a poder deliberar en esos asuntos doctrinales como la identidad de Jesucristo, la doctrina de la Santísima Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, porque es una ciencia muy elevada. Y pues alguien ha dicho que la teología es la reina de las ciencias. Y gracias a gente como Clemente Mm. fue así. Orígenes de Alejandría nació en el 185. Tanto Clemente como Orígenes mantuvieron la ortodoxia en sus discursos y vivían en el amor al bien por amor a Dios. Y luego ya les he comentado de Tertuliano de Cartago.
que está ubicado en lo que es como entre Tunisia y Argelia. Y me pregunto si los argelianos son argeles. Eso hay que estudiar. Bueno, Argelino. en inglés Argelino no. cambiamos. Sí, ¿qué tú crees? No, no, no. El árabe en sí es súper, suele ser súper amistoso, súper hospedador, muy amable. Y entonces ya en inglés cambiamos L y R y decimos Algeria, pero en español me da, es simpático que suena como Argelia. Perdón. Bueno, Tertuliano, aunque él descartaba la... Perdón. Aunque él decía cosas como, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? O sea, ¿qué tiene que ver la filosofía griega con el cristianismo? Sin embargo, era una fuerza intelectual y se opuso vigorosamente el uso de la filosofía por los cristianos, pero fue un hombre brillante y era un tractor. Como se acuerdan que le decían, él era el el gladiador de la Biblia, porque sabía defender la fe. Otro es Anastasio de Alejandría. Verán que, hermanos, se fijan cuántos líderes venían de Alejandría y otros, le voy a mostrar otro mapa y lamento que está orientado mal, pero este PDF no me deja rotar. Por lo menos no sé. Entonces, verá que si pueden inclinar la cabeza. Aquí está Alejandría de Egipto y por aquí está Cartago. Hippo es el pueblo Ahí de está. Agustín. Cartago es el pueblo de Tertuliano. Y te hacen ver, quiero ver si puedo. Voy a hacer, no. Voy a achicar eso un poco. Oh, muy chico. No, no, no. Bueno, en poco tiempo había iglesias en todo el Imperio Romano y más allá. Impresionante el crecimiento de la iglesia. Pero verá que muchos eran de Alejandría, de Cartago, de, y te hace ver que realmente había varias sedes del cristianismo. Cartago, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Entonces, centros bien importantes para el Evangelio, las ciudades más grandes y hermosas en el Imperio Romano. Bien. Ok, entonces ellos eran algunos de los héroes de la fe, de los padres de la apologética, porque se estaba levantando sectas o herejías. Ahora, ¿sabe la diferencia entre una secta y una denominación? La diferencia radica en que una secta es un grupo que dice somos los únicos que tenemos la verdad. Y por eso llamamos a los testigos de Jehová una secta, porque dicen que son la única iglesia verdadera. Igual la iglesia mormona dice que es la única iglesia verdadera. Es una secta. Una denominación es un fenómeno que se iba multiplicando después de la reforma de la iglesia y por bien o por mal se han multiplicado las denominaciones, pero como sea, somos denominaciones y no somos sectas. Porque yo estoy sirviendo con la Alianza Cristiana y Misionera, pero considero que los hermanos bautistas son mis hermanos, que los hermanos pentecostales son mis hermanos,
que los hermanos metodistas, que presbiterianos, porque tenemos la doctrina básica en común. ¿Me entiende? Pero las sectas decían, no, nosotros tenemos la verdad y todos los demás están equivocados. ¿Entiende la diferencia? ¿No es cierto? Sí. Y alguien ha dicho que las herejías son las cuentas no pagadas de la iglesia. ¿Qué creen que eso significa, hermanos? Y son manejadas por unas personas nomás, la iglesia. No, seguramente que ellos no diezman ni ofrendan. Y un Ok, solo ok. líder que maneja la iglesia. Bueno, esa es una realidad en Y muchas iglesias, lamentablemente, que nadie quiere dialogar. financiaciones, por ejemplo, hacen un líder, las Ujú. iglesias, no Sí, los ¿verdad? hermanos. Exacto, cada iglesia debe ser autosostenida. Mm, Y bueno, pero cuando hablas de las cuentas no pagadas, es metafóricamente hablando de que cuando hay algún punto no definido o no claramente enseñado, deja un vacío. mm, Entonces, alguien que ve que hay un vacío o algo no bien explicado, se llena ese vacío con una herejía. A eso se mm, refiere. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, las herejías obligaron a la iglesia a definir la fe ortodoxa. Y ortodoxa significa la gloria correcta, ortodoxa. Porque los cristianos de los siglos segundo y tercero no solo lucharon contra un mundo pagano y adverso, sino también lucharon en contra de las herejías y las doctrinas corruptas dentro de su propia redil. Y mm. vamos a considerar algunas de las sectas más importantes de este periodo. Vamos a empezar con Marción. Marción nació en Sinope, actual Turquía, en el Sí, año 85 después de Cristo. Nació, ¿qué? Sinope. 55 años después de la resurrección de Cristo. Era hijo de un obispo, un hombre inteligente, capaz, duro, inflexible, vanidoso, rico y ambicioso. Se dirigió a Roma en algún momento entre el año 135 y el 139 después de Cristo y fue recibido como miembro de la iglesia de la ciudad. Incluso dio una gran ofrenda a la congregación de 200,000 sestercios, que podría equivaler a más de 100 salarios anuales del momento. Un dineral. Dios. Ajá, pero no duró mucho Mm. tiempo en la iglesia porque fue excomulgado en el año 144 después de Cristo. Hay un artículo por un ministerio que se llama Coalición para el Evangelio, que estoy citando aquí palabra por Mm, palabra, sobre Barción. Y dice, durante casi un siglo después de su muerte, fue el hereje más reconocido de la iglesia, con la oposición de Policarpo, que lo llamó el primogénito de Satanás, y también la Dios. oposición de Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Hipólito y Orígenes. mm, Todo el mundo condenaba a Marción porque tan mal fue su enseñanza. Y fue uno de los pocos herejes que los cristianos griegos y latinos se unieron para condenar. Después de su excomunión,
Viajó por el mundo como misionero con su peculiar versión del cristianismo y ganó muchos conversos. Según Tertuliano, Marción plantó iglesias como las avispas hacen nidos. Y la iglesia de Marción era rigurosa, exigente, bien organizada y durante aproximadamente un siglo fue bastante exitosa. Los errores teológicos de Marción tuvieron una raíz principal. Noten esto. Él negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Dios Padre del Señor Jesucristo. Simplemente, Marción no podía creer en un Dios lleno de ira, así que tiró el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y versiones editadas selectivamente de las epístolas de Pablo. Cuando terminó con todo su trabajo de corte y pegado, Marción tenía el cristianismo que quería, un Dios de bondad y nada más, un mensaje de inspiración, una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la ira de Dios y el infierno. Vamos a parar un ratito. ¿Quiénes predican así hoy en día? Y, Creo que los testigos de Jehová. ¿Alguien más? y también los mormones. ¿Alguien Dean, más? the question is who preaches this today? Yep. Sí. Hay un grupo en la iglesia como, no sé la palabra en español, es, I can't remember the word in English either. Mm, um, they divide the Bible up. I can't believe I'm forgetting this. There's covenant theology and dispensationalismo. I don't know how that would be. Oh, What ok. is that? Ok. Eh, Pero es una versión muy extraña, muy fuerte de esto. Y ellos dicen, por ejemplo, fue un estudiante en la escuela cuando enseña la Biblia. Su ujú. familia cree ah, la, el Testamento antiguo es solo para los the Jews, Los judíos. judíos. Ok. Y, y muchas partes de el Testamento Nuevo es para los judíos, y no aplica a nosotros. Ok. Tú estás tocando un punto interesante sobre algunos elementos del dispensacionalismo que habla de dos programas de salvación, un programa para los judíos y otro programa para los cristianos, ¿no es cierto? Ok, y este es un punto interesante. Eh, yo creo que hay un grupo que no se ha mencionado y esto es de la línea de la prosperidad y la línea de muchas iglesias que quieren enfatizar la bondad de Dios sin hablar de arrepentimiento. En una oportunidad, acá en Ciudad del Este, alguien invita a alguien a la iglesia y le dije, entonces le pregunto, bueno, ¿qué le pareció eh, a tu amigo que vino a la iglesia? Y dijo, no, pues aquí no le gusta eso del tema de arrepentimiento. Y entonces ya, este,
en una oportunidad había una persona eh, que era de una iglesia y se hizo amigo con alguien, empieza a cohabitar con él y tiempo que no asiste a la iglesia, pero después de cohabitar con él, decide llevarle a la iglesia. Entonces, am, se ofendió con el tema de arrepentimiento y reprochó al pastor diciéndole, no, en vez de hacerle en vez de hacer la gente sentirse en casa, tú le estás espantando con el tema de arrepentimiento y pecado. Y bueno, entonces, sin querer o queriendo, ese error, esa postura es muy parecido a la postura de Marción. Hay muchos cristianos que predican así, muchas iglesias predican así. En muchas iglesias no es tan común escuchar sermones sobre el cielo y el infierno. Y no es que hemos dejado de creer en el infierno, pero tengo que admitir, muchas veces no predicamos juicio y infierno como antes. Y casi nadie va a decir lo que está diciendo Marción. Marción dijo de plano, no, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento para nada. No es el Padre de Jesús, porque el Padre de Jesús es buena gente. El Dios del Antiguo Testamento es argel, es malito, es caprichoso. Entonces él dijo eso de plano y por eso obviamente fue excomulgado por enseñar un terrible error. Y su error está en que el Dios del Antiguo Testamento también habla mucho. Con amor eterno te he amado. Ha dicho, aunque tus pecados sean como escarlata, yo los haré más blanco que la nieve. El Antiguo Testamento dice, tan lejos que el oriente es del poniente, así he arrojado los pecados de nosotros. Y pues entonces es mentira decir que el Dios del Antiguo Testamento es solamente ira y juicio, porque presenta el amor de Dios, presenta, pues Dios dijo a Israel, tan rebelde, dijo, ustedes son la niña de mi ojo. Y el Nuevo Testamento, claro, Jesús era amigo de los pecadores, se le acercaban cobradores de impuestos, pecadores, hasta prostitutas, la gente de cualquier trasfondo, pero verá que Cristo hablaba sobre el infierno con más frecuencia de lo que hablaba del cielo. Entonces, gravemente se equivoca Marción al decir que el Dios del Antiguo Testamento es así, pero el Dios del Nuevo Testamento es mejorcito. No, 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 no. Es el mismo Dios. Que Él es amoroso y compasivo, pero también justo y tiene que castigar el pecado. Y pues entonces fue un error muy grave. Pero el tipo Marción era así, arrogante y prepotente. Y pues él decide hacer su propio canon. El canon, ¿quién puede definir qué es un canon? El canon. No cañón, sino canon. Y es la autoridad donde Ujú. realmente eh, se acepta la sana doctrina, donde se realiza como dice, la
aceptación de la palabra de Dios La correctamente. escritura. Ujú. ¿Eh? Son reglas, normas. Normas también que ponen. ¿Ok? El Porque canon es un la lugar. palabra canon significa regla, norma, literalmente. A lo que se Mm, refiere el canon de Marción se refiere a que él hizo una lista formal de lo que él entendía que eran libros, apócrifo. libros que se deben Apócrifo. considerar inspirados por Dios. ¿Qué hace el Mm, tipo? Él, Crea eh, su Biblia. él, él tenía unos cuantos epístolas paulinas en su canón, pero este, este Tertuliano le criticó a Marción por excluir a Mateo, Marcos, Juan y todo el Antiguo Testamento. Marción enseñaba, como habíamos dicho, que Jehová no es el mismo Dios Padre de Jesucristo, porque ya ustedes saben. El canón de Marción se componía únicamente de 10 cartas de Pablo y cartas redactadas, editadas, en el cual él cortaba pedacitos que no le gustaba, porque él quería borrar todo vestigio del Antiguo Testamento. ¿Ve? Entonces, cada que Pablo citaba el Antiguo Testamento, pues él cortaba ese pedazo. Y bueno, entonces tenía estos libros, el Evangelio de Lucas, pero también editado, en el cual él iba cortando las partes que no le gustaba. Entonces tenía estas epístolas en su canon. Así que, en pocas palabras, rechazó todo el Antiguo Testamento, Mateo, Marcos y Juan. Mm, mm, Bien, ujú. entonces, así fue, eh, Marción, ah, así fue. Entonces, felizmente, después de que muriera, desapareció su iglesia, gracias a Dios. Mm. mm. Luego, ¿han escuchado ustedes de la gnosis? Los Sí, gnósticos, Sí. ¿sí? Y eso fue he escuchado. la primera Primera amenaza amenaza. Amenaza. seria a Sería la de... iglesia. Gnosis significa conocimiento o sabiduría. Y se da cuenta cómo se deletrea Gnosis. Hay una G, N, O, S, y es parecido a conocer. Gnosis. Mm, Aunque no se pronuncia según entiendo, puede que estoy equivocado, eh, no pronunciamos la G, pero de aquí ves la raíz de la palabra conocer en gnosis, gnosis, conozco, conocer, ¿ve? Entonces, hablaban de un conocimiento esotérico. Y pues la categoría gnosis es tan amplio que no es fácil definir porque hay una variedad de doctrinas en diferentes periodos y localidades. Vamos a mirar los puntos básicos del gnosis. Creían que el Dios supremo emanaba un gran número de deidades inferiores. Algunas de esas deidades eran benéficas y otras eran malignas. Y por medio de estas deidades, uno de ellos creó el mundo material con su mezcla del bien y del mal. La gnosis considera que en Jesús la naturaleza divina moró en él por un tiempo.
teniéndole a Jesús como una de esas emanaciones. Ellos interpretan las escrituras de manera alegórica. Ahora, cuando se habla de la interpretación alegórica, es como para imponer en el texto alguna cosa que tú quieras, diciendo, no, lo que eso significa es otra cosa, en vez de interpretar literalmente las escrituras. ¿Me entiende? A eso se refiere con la manera alegórica. Algunas interpretaciones alegóricas está bien, porque podemos tomar una promesa concreta de una situación concreta que encontramos en la Biblia y podemos compararlo con alguna otra situación. Am, pero la alegoría puede ser peligroso porque puedes terminar poniendo el significado que tú quieras. Mm. Y bueno, entonces, eso era muy fuerte durante el segundo siglo y hasta el día de hoy hay un lugar en Asunción, es un lugarcito que dice Gnosis, por ahí en Madame Lynch. Si vas rumbo hacia el aeropuerto, a mano derecha hay un lugarcito que dice Gnosis. Entonces hay gente que cree en el gnosticismo hasta el día de hoy. No son mucha gente, pero ellos tienen el concepto de la idea que hay un significado esotérico de las escrituras. Y esotérico significa una interpretación escondida. Y lo que hacen es que terminan tergiversando la Biblia con una mala interpretación. Entonces, una vez que dices que las palabras no se interpretan literalmente, o que una vez que dices que las palabras no significan lo que es el significado natural, puedes inventar la doctrina que tú quieras. No hay límites. Y esto es un pequeño resumen del gnosticismo. Entonces, hay otra cosa que hay que recalcar acá. El concepto de que el Dios supremo es bueno, pero que los dioses inferiores que iba enviando, uno de ellos era malo, y ese malo hizo el mundo material. Porque para los gnósticos, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Pero cuando Dios hizo la creación en Génesis, ¿qué dijo? Y vio que era, ¿qué? Su creación. Bueno, Bueno, bueno. Entonces, el gnosticismo es una contradicción de la Biblia porque el mundo material lo hizo Dios. Luego es bueno lo que Él hizo. Es un mundo caído por el pecado, pero la materia en sí es bueno porque Dios dijo que era bueno. De la misma manera, tu cuerpo es bueno, no es malo. El pecado es malo, pero el cuerpo es bueno, es un regalo, pues, ¿qué tú puedes hacer sin el cuerpo? Nada. ¿Quién hizo el cuerpo? Dios. El cuerpo es bueno. No hay que maltratar el cuerpo, tampoco hay que dejar que el cuerpo haga todo lo que le da las ganas. Este, ah, pero el cuerpo es bueno porque la materia es buena, porque Dios, el Dios supremo, hizo cielo y tierra. En cambio, los gnósticos, ¿cierto? Ellos creían que el Dios supremo no tiene nada que ver con la materia. Hasta algunos de ellos dicen que
quien hizo la materia fue Satanás. Entonces es una blasfemia muy fuerte. Y era un peligro para la iglesia primitiva porque esos conceptos nacían de la cultura griega. Entonces influyó ese grupo. ¿Ok? Entonces ya, eso es un vistazo del gnosticismo. Una herejía que, ah, que realmente eh, presentaba una amenaza. Permíteme hacer algo que necesito hacer acá. Voy a quitar esto de acá y lo voy a poner. Eso debe estar acá. Ok. Ahora, ¿cuál es el próximo grupo? ¿Cuál es el próximo grupo? ¿Cómo se llama este grupo? Ebionitas. Ebionitas. Exactamente. Hermana Carmen, ¿puedes leer esta oración? Eran cristianos judíos que insistían que las leyes y costumbres judaicas debían ser observadas. Muy bien. En otras palabras, ellos eran muy amigos con los judaizantes. ¿Y qué grupo hoy en día cae en el mismo error que los ebionitas? Los Son muy... judíos, ¿Ah? los judíos, Bueno, pero los ebionitas creían en Jesús, pero insistían que toda la ley había que observar. Entonces sería judíos que creen en Jesús, pero insisten en observar la ley. En los adventistas. Adventistas. Son primitos de los ebionitas. Mm. Ahora, los ebionitas eran más radicales que los adventistas, por cierto, ¿no? Ok, entonces los ebionitas Mm. rechazaban los escritos de San Pablo porque estos reconocían a los gentiles como cristianos. Este autor, David de Paz, escribe lo siguiente. Los ebionitas fueron una secta judía que tuvo sus orígenes en el primer siglo de la iglesia. Lo único que se sabe de ellos es lo que escribieron aquellos que se oponían a sus falsas enseñanzas. Por ejemplo, Orígenes escribió lo siguiente respecto a los ebionitas. A ver, hermana Gladys, usted tiene una linda voz. ¿Usted podría leer este párrafo que está resaltado en azul? sí. Hay algunos de ellos quienes aceptan a Jesús y debido a eso, ellos se consideran como cristianos. Sin embargo, ellos rigen sus vidas de acuerdo a las leyes judías, igual que las multitudes judías. Y bien, entonces existían dos sectas de los ebionitas y una de esas sectas reconoce junto con nosotros que Cristo nació de una virgen. La otra secta niega eso y afirma que él fue engendrado como cualquier otro ser humano. Imagínense. Citando otro autor, Philip Schaff, y perdone este cuadro, ves que no pude quitar, no sé por qué quedó así. Pero bueno, este autor en su libro La historia de la iglesia cristiana también menciona los principales postulados de los ebionitas farisaicos. Uno,
Déjame subir esto un poco. Ok. Uno, Mm. que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de David y el supremo dador de la ley. Sin embargo, que él había sido solo un hombre, al igual que Moisés y David, y fue engendrado de manera natural por José y María. ¿Qué cosa? Si eso fue así, entonces Jesús habrá nacido con una naturaleza pecaminosa y no podría salvar a nadie. Imagínense. Entonces, ellos son mucho más errados que los adventistas, ¿me entiende? Ok. Aquí es donde coinciden con los adventistas, ¿no? Bueno, circuncisión no sé tanto, pero que la circuncisión y observancia de toda la ley de Moisés eran necesarias para la salvación de todas las personas. Y hay adventistas de la línea radical de ellos que van a decir que quienes no guardan el séptimo día, Dios los va a castigar. Imagínense. También los ebionistas dijo que Pablo era un apóstata y hereje y que cuántas de sus discípulos debían ser descartadas. Todas. Los ebionitas consideraban que el apóstol Pablo era un nativo pagano quien se convirtió al judaísmo solo por motivos impuros. Entonces ve el rechazo de la palabra de Dios. Impresionante. Creían que Cristo iba a regresar muy pronto para establecer su glorioso reino milenial con la ciudad de Jerusalén como sede. Entonces eran judaizantes, ¿no es cierto? Y ellos trastornaban la fe de los creyentes de Galacia. Galacia está hoy en día Turquía. Y Pablo se les opuso vehementemente. Y no solo enseñaban un concepto totalmente equivocado de la salvación, sino también, como habíamos visto, negaban la divinidad de Cristo y su preexistencia como el eterno verbo de Dios antes de él nacer en el mundo. Y ellos arguían que Cristo fue adoptado como hijo en el momento de su bautismo. A esta herejía se le ha conocido como adopcionismo. Verá que en los primeros siglos había mucha confusión y mala enseñanza, ¿no es cierto? Otro grupo fue los montanistas. El fundador se llama Montano, nació en el 135, murió en el 177. No existen manuscritos de ellos, así que lo único que sabemos de ellos son las críticas emitidas por los doctores de la iglesia. Entonces queda la incógnita, ¿qué malos eran? ¿O eran así tan malos? Una cosita es que eran puritanos en el significado, en el sentido de que querían volver a la sencillez de los cristianos primitivos. Ese es como el grupo Recobro. Creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes, pues con eso no hay problema, y no en las órdenes del ministerio, o sea, no creían en la ordenación. Entonces fue un movimiento radical y también observaban una disciplina estricta en la iglesia y consideraban que los dones de profecía era privilegio de los discípulos y tenían muchos profetas y profetizas entre sus miembros. También creían en la nueva profecía y pues según las críticas de los doctores de la iglesia,
pronunciaron falsas profecías que el pueblo de Montano, Pepusa y Tiñerón sería la nueva Jerusalén y que la venida de Jesús será pronta y que volvería a Pepusa, no a Jerusalén. Y bueno, después de estas profecías falsas, no duró mucho tiempo. Había otra secta, el maniqueísmo. El fundador era Mani, y es simpático como Mani. Nació en el año 2016, origen de persa, y fue asesinado por el gobierno perso en el 276 después de Cristo. Y el maniqueísmo nació del cristianismo gnóstico con una mezcla de budismo y zoroastrismo que llegó a alcanzar una gran difusión antes de su exterminio. El zoroastrismo fue una religión oriunda de Persia y creía en un solo Dios. Ustedes saben el nombre de ese Dios del zoroastrismo, pero no se dan cuenta. ¿Sabe cómo se llama el Dios del zoroastrismo? Pura. Mazda. Mazda, como el auto. Ah, Mazda. Y bueno, esto creció bastante, pero no duró por mucho tiempo. Y hay algo en común que está, perdón. ¿Cuántas de estas herejías tenía influencia gnóstica? Impresionante. Todos menos el ebionismo. Y siendo gnósticos, diciendo que la materia es malo, el cuerpo es malo, es por eso que el Nuevo Testamento dice que para probar los espíritus hay que preguntarle al espíritu si cree que Jesucristo vino en carne. Ahí está en Primera de Juan. Probar los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Cristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que niega que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y en su contexto histórico había mucha gente con ese concepto por el gnosticismo. Pero lo impresionante es que los demonios hasta el día de hoy no quieren admitir que Cristo vino en carne. En caso de liberación, cuando se quiere probar los espíritus, ellos no van a confesar eso nunca. Porque si Cristo no vino en carne, no pudo ser nuestro Salvador. ¿Qué le parece eso, hermanos? ¿Algún comentario? Entonces van a Entonces, sería. entonces ellos nunca creyeron lo que hizo Jesús en la cruz. Correcto. Correcto. Ok. Si bien sus escritos se han perdido, sus enseñanzas se han conservado parcialmente en manuscritos coptos en Egipto. Y vamos a hablar sobre la iglesia copta. La iglesia copta es la iglesia egipcia. Entonces, ahí tenemos información este, sobre los maniquistas. Enseñaban que el universo se compone de dos reinos,
Uno de luz y otro de tinieblas. ¿Suena bien? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí? El reino de luz y el reino de tinieblas. ¿Suena bien? Sí, Bueno, sí, Hasta ahí y que suena cada bien. uno lucha por el dominio en la naturaleza y en el hombre. Esto no está mal hasta ahora. Lo único que está mal es decir que luz y tinieblas son fuerzas de igual grandeza y potencia. Porque la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? mm, No son dos iguales, dos pares que están luchando, porque Dios es Dios. Satanás es un ser inferior. Pero bueno, rechazaban a Jesús, pero creían en un Cristo celestial. Maní pasó en su, ah, en su casa de juventud en el seno de una comunidad judeo-cristiana ascética conocida como los eclesiastas, un subgrupo de la secta ebionita. Y según los relatos biográficos de Al-Biruni, conservados en la enciclopedia del siglo X, dice que recibió una revelación de un espíritu al que llamaba Sísigos o gemelo. Y cuando él tenía alrededor de 25 años, comenzó a predicar su nueva doctrina, basada en la idea que podía alcanzarse la salvación mediante la educación, la negación de uno mismo, el vegetarianismo, el ayuno y la castidad. Más adelante, él anunció que era el Paráclito prometido en el Nuevo Testamento, o el Paracleto. También se llamaba el último profeta y el sello de los profetas. El último de una serie de hombres enviados por Dios que incluía a Set, Noé, Abraham, Shem, Nicotheos, Enoch, Zoroastro, Hermes, Platón, Buda y Jesús. Impresionante, ¿eh? ¿Quién más habla así de que es el último profeta y el sello de los profetas? El último de una serie de hombres enviados por Dios. ¿Quién más dice eso hoy en día? ¿Serían los mormones? En algo, sí, sí. Y Oh, hay sí, otro grupo, hay Testigos otra de Jehová. religión que dice eso también. Sí. El Islam. Islam. El Islam casi dice casi exactamente lo mismo, sino que no incluyen a Nicotheos, Enoch, Zoroastro, Hermes, Platón y Buda. Pero sí dicen um, que Adán, Noé, Abraham y otras figuras del Antiguo Testamento eran profetas, Jesús era profeta y ahora Mahoma es el último profeta y el sello de los profetas. Parece que a Satanás le gusta reciclar sus mismas mentiras, ¿cierto? esto. Entonces, durante su vida, los primeros misioneros de Mani difundieron la nueva fe por Persia, Palestina, Siria y Egipto. Todas estas sectas presentaban la necesidad de definir formalmente el canon del Nuevo Testamento. Si el primer canon que fue publicado fue el canon de Marción, la respuesta de la iglesia era formar el canon oficial. ¿Cuáles eran los
Eso ya es redundante. Voy a borrar esto. Ya hemos hablado de esto. 4 criterios para el canon, para determinar si un libro fue inspirado por Dios, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que dice 2 de Timoteo 3:16? Toda Toda La escritura escritura es inspirada por Dios. y útil para... para... Redarguir, Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. instruir. Exactamente. Son 4 operaciones que hace la palabra en nuestras vidas. Nos enseña, nos redarguye, porque, híjole, estoy mal en esto. Nos corrige y luego sigue entrenándonos instruyéndonos para que seamos hombres y mujeres de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, la escritura es inspirada por Dios. Y los libros no llegan a ser inspirados por ser reconocidos como canónicos, más bien son reconocidos como canónicos porque son inspirados por Dios. ¿Me explico? O sea, la iglesia reconoció las iglesias inspiradas. No era que la iglesia produjo el canon, sino que reconocieron cuáles eran los libros inspirados y auténticos y autoritativos. ¿Me explico? Mm. Era evidente por el contenido de los libros. Y los 4 criterios son los siguientes. En primer lugar, ¿qué? ¿Qué dice Origen aquí? apostólico. Origen Origen apostólico. apostólico. Tomando en cuenta si el libro fue escrito por un apóstol o si no, si fue escrito con la supervisión o con el aval de uno de los apóstoles. Mm. ¿Sí? Porque los apóstoles algunas veces tenían secretarios, amenuenses, o sea, secretarios. Entonces, Mm. por eso que a veces algunas epístolas varían un poco en el estilo, aunque son de Pedro o de Pablo, ven que, no, mira que el estilo es un poco diferente. Claro, porque algunas veces usaban un secretario. Mm. Y bueno, entonces tenía que determinar, ok, el origen apostólico. Esto sí, de verdad es de un apóstol o de alguien cerca de los apóstoles. Por ejemplo, Marcos no fue apóstol, pero él andaba con Pedro. Perdón, voy a buscarme otro house. Segundo es el reconocimiento por la iglesia. Si había un consenso, si las iglesias, por ejemplo, en Éfeso, Jerusalén, Antioquía, Roma y Cartago, aceptaban un libro como autoritativo, lo más probable es que toda la iglesia lo aceptaría. Entonces ya estaban tomando en cuenta el consenso de las iglesias en el mundo. Y aquí dice, la cantidad de evangelios canónicos superan la cantidad de copias de los 17 evangelios espurios. ¿Usted sabe que hay evangelios espurios o falsos que circulaban? Híjole, 17. Uno se llama el Evangelio de Tomás, otro se llama el secreto Evangelio de Marcos, que es un fraude. Obviamente suena como un producto de los gnósticos, porque les gusta el conocimiento secreto. Otro es Evangelio de María. Y también había evangelios de la infancia de Jesús
que no comparan con los 4 evangelios auténticos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás tiene un cuento de que cuando Jesús era niño, jugaba ah, jugaba en el lodo y formaba una paloma y aplaudía y se convertía en una paloma de verdad. Es un disparate eso. ¿Sabe por qué es un disparate? Porque eso sería usar su poder divino por un capricho de la infancia. La otra cosa es que no cuadra con el hecho de que los hermanos de Jesús ni siquiera creían que él era el Mesías. ¿Y por qué? Porque para ellos era un chico normal. Y como estábamos diciendo ayer, inclusive la gente de su pueblo en Nazaret decían, vaya, ¿y este? ¿Dónde, dónde aprendió tantas cosas? ¿No es el hijo del carpintero? Eh, ¿No es su madre María? ¿No están eh, aquí con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿Y este? Entonces es imposible que Jesús de niño usaba su poder divino para hacer jueguitos así como eso. También el Evangelio de Tomás dice que Jesús no fue crucificado, sino que Dios colocó a otro y rescató a Jesús y lo ascendió al cielo. Y otro pobrecito fue crucificado. Esa misma mentira lo ha reciclado Mahoma, porque el Corán dice que Dios no permitiría que Jesús muriera en la cruz, sino que lo arrebató y colocó a otro. Y la gente pensaba que Jesús murió en la cruz, pero mentira, era otro. Eso es directamente del Evangelio de Tomás, un evangelio que nunca fue reconocido como auténtico por la iglesia. ¿Se da cuenta? Bueno, y también otro factor es número 3. ¿Qué dice? contenido Contenido del del libro. libro. ¿Qué? De que si es Conte- consistente con la doctrina de los apóstoles y en la tradición oral que los líderes oían de los apóstoles. ¿Ok? Los 4 evangelios cuentan la manera en que se concluye el antiguo pacto. Los cristianos, siendo judíos, les interesa terminar o concluir el antiguo pacto y los únicos evangelios que hacen eso son los 4 evangelios canónicos, de que Cristo es el cumplimiento de la ley. Los otros evangelios espurios no tocan el tema. Otro factor fue que Uso litúrgico, Uso litúrgico. si se leían públicamente. sí, porque se dan cuenta, era evidente cuáles eran las escrituras auténticas. Entonces, ya no era porque, no, en el 4 siglo determinaron. No, es que era evidente, porque ya se leían esos libros que tenemos hoy en día. Y bueno, entonces, eh, emitieron una serie de cánones más antiguos. El canon muratoriano tiene las 13 epístolas de Pablo y algunos clasifican a hebreos como Paulina. También el canon muratoriano incluye Mateo, Lucas, Juan, Judas y un libro que no aceptamos hoy en día que se llama La Sabiduría de Salomón. Pero bueno, y Apocalipsis. Y parece que había una referencia al Evangelio de Marcos. ¿Eso fue en el año qué?
170. 230. 170. Entonces, muy 170. temprano. Ahora, Orígenes hizo un canon en el año ¿cuál? 230. ¿Con cuántos libros? 27 libros. Los 27 libros que nosotros tenemos. Después del Edicto de Tolerancia en el 313, se emitió el canon de Cirilio, otra vez con ¿cuántos? Los 27 27 libros. libros. Exacto. En el Sínodo de la Odisea, en el año 363, se prohibió el uso de varios libros no canónicos. No se dio una lista formal de libros canónicos, pero la diferencia entre los dos tipos de libros era obviamente evidente. Era evidente, eso es redundante. Y ninguno de los libros prohibidos se aceptó posteriormente como canónicos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el canon del Nuevo Testamento? Pastor, ¿y esos libros que fueron prohibidos, quién los tiene? ¿O dónde están? Bueno, sí, están en museos, están en bibliotecas en el Medio Oriente y en otros museos en Egipto, y a lo mejor en algunos museos, no sé dónde están todos ellos, pero se conservaron los manuscritos de esos libros no canónicos. La Biblia católica sí contiene los libros no canónicos, unos cuantos. Sí, la Biblia católica tiene algunos libros que consideran canónicos del Antiguo Testamento que nosotros no tenemos en nuestro canon del Antiguo Testamento. Y la razón es porque los judíos nunca consideraban que el libro de los Macabeos, pues aquellos libros que tiene la Iglesia Católica, ah, no eran considerados por los judíos como escritura. No son libros herejes, algunos son libros históricos, como los Macabeos, trata la historia de la rebelión contra los griegos, pero no era considerado como canónicos. Otro es el libro de Enoch y el Salmo 151. Pero eso no es gran cosa, no son cosas súper raras como eh, aquellos evangelios espurios y libros espurios. Perdón. ¿Algún otro comentario? Y habrán todavía personas que practican estas cosas, pastor. Siguen algunas siguiendo las herejías de estos Sí. libros, leyendo, teniendo alguna sexta, así Sí, de... seguramente los hay, pero el grupo más grande que adoptó mucha de esa enseñanza espuria serían los musulmanes, mm, porque el Corán tiene pasajes que son prestados mm, directamente de unos manuscritos rechazados por la iglesia. mm. Y el Corán es un conjunto de cosas prestadas de Persia, de unos manuscritos que encontraron en Siria, ah, el Evangelio de Tomás. eh, es una mezcla realmente de muchas cosas. De hecho, un escolar eh, alemán estaba estudiando el Corán y dijo, caramba, yo he visto esto antes. Y
no recuerdo qué porción del Corán fue, pero esa porción del Corán era de un libro litúrgico siriaco. Mm. Entonces, te das cuenta que ellos siguen, pues el Islam se puede decir, es una herejía cristiana, Mm. porque pretende creer en Jesús. O sea, reclaman, o sea, insisten que creen en Jesús, pero como los ebionitas creen que fue un hombre nada más, que era un buen ejemplo, que era un profeta y punto. Entonces yo creo que en algunas cosas se puede comparar el Islam con tiene mucho en común con los ebionitas y con los gnósticos también, o sea, con el Evangelio de Tomás también. Y los mormones, su denominación es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ya. Así lo se llaman la iglesia que Sí. ellos tienen. Así, ¿tú crees que el nombre Alianza Cristiana Misionera es larga? Pues el nombre de ellos es más larga todavía. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ah, Eh, y bueno, sí, ellos, vamos a mencionar esto después, pero cabe decir, no, lo mencioné ayer, cabe decir que la vida de Joseph Smith sigue, imita realmente la vida de Mahoma, de que quería saber cuál es la verdad, se aparta solito, ora, un ángel le aparece, el ángel le dice todo el mundo está mal y empieza a darle una revelación que milagrosamente se reduce a un libro. En el caso de Mahoma, inalfabeto, y alguien apuntó lo que él decía. Y en el caso de Joseph Smith, supuestamente leía unos discos de oro que encontró por ahí. mm. ah, Mm. y milagrosamente él iba traduciendo esos discos y un Mm. amigo iba apuntando lo que él decía. Y Joseph Smith dijo que encontró discos de oro de caracteres ah, El- egipcios jeroglíficos. Y entonces en un tribunal en los Estados Unidos se comprobó que no era jeroglífico egipcio. Es un invento raro que él hizo. Los dos empezaron casados con una sola mujer, los dos reciben una revelación de que pueden practicar la poligamia y empezaron tranquilos, pero cuando se levantó oposición, los dos acudieron a violencia para defenderse. Perdón. Y en el caso de Islam no era solo defenderse, era para agresión y conquista. De hecho, el Islam enseña que Cristo vuelve otra vez, pero su enseñanza es que Él vuelve otra vez para decir a todos los cristianos, ustedes están equivocados. Y de que Jesús se va a casar, va a tener hijos, luego va a morir. Pero viene el Mahdi y el Mahdi corresponde al anticristo de Apocalipsis y dicen directamente, tal como dice Apocalipsis y cita versículo y capítulo, así va a ser el Mahdi. El, este, el, ah, la cúpula de la roca en Jerusalén, que está construido sobre el fundamento del templo de Dios,
está escrito en todos lados blasfemias, diciendo, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Dios no tiene hijo. Entonces está lleno de denuncias al Evangelio. Impresionante, ¿no es cierto? Bien. ¿Algún otro comentario? Acá en Paraguay hay otro grupo que se llama Pueblo de Dios. Ellos también son secta. Ujú. ¿Ellos qué No, creen? no sé qué creen. Aquí en Ellos Ciudad no, del Este. ellos no leen la Biblia, pastor, porque mi hermano se suele ir, se va ahí siempre. Tengo un Tu hermano que hermano. siempre va ahí, asiste ahí, solamente un líder se pone, entra en un lugar cerrado, o sea que en un lugar y empieza a recibir ahí eh, la orden de Dios, según ellos dicen, y como un profeta, ¿verdad? Y Uf. les habla a las personas. Es como un adivino que él dice que hay una persona que está enferma, una persona que tiene este quebrantamiento, o sea que un adivino sería el que Y le envía las cosas ahí, que tiene una enfermedad, que tiene esto, tiene ¿eh? dolencia, así. Ellos solamente, pero no leen la escritura. La Biblia no tiene una Biblia, solamente fue guiado por una persona como Ujú. profeta, ¿verdad? Se hacen llamar profeta. Así es la Iglesia Universal también. Es Ah, pura profecía para todo el mundo y Raimundo. Cualquiera que pasa frente tienen una profecía para ti. mm, ¿Qué Y es características tienen? buena como los montanistas, ¿no? mm. Y ellos, según como tienen, viven en un lugar todos apartados, la gente que son del pueblo de Dios. No, el que Mm, se integra ahí ya no sale más y vive ahí, todos mm. comparten todo su Aquí en comida, Ciudad del según Este. dicen. Ve que escuché También, una hermana que debe de ser algo, hermana, perdón. así es. Pero para mí son como ya, no tienen ningún fundamento lo que ellos dicen, sino que es un adivino lo que pasa ahí y empieza a decir cosas. Ujú. Yo había asistido hace años, antes de convertirme, ¿verdad? En un lugar así en Caguazú. Oh, wow. Y eran todos así, parecían lengua de repente, y de repente otro profetizaba, otro le decía a las personas que tenía, que no tenía, y ahí Es acá como, en este lugar, es como una iglesia pentecostal, pero extremista y sin parámetros bíblicos. sin parámetros, así mismo. No hace falta Así es. leer la Biblia, dice, porque van por categorías, según dicen que cada persona que van recibiendo más profecías, según es el que más está Mm, al tanto ahí. O sea que qué es el cosa. líder. Mm, Aquí en Ciudad del Este hay un grupo que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero ellos viven en una comunidad, dicen que ellos son las mm, 12 tribus de Israel. Y, y son mm, brasileros y paraguayos. Y ellos venden todo producto sin gluten. Y eso es lo que hacen. mm, Para ganarse dinero, pasan mm, vendiendo productos naturales. Viven en hernandarias. mm. Y pues cosa rara. ¿Y ustedes qué creen? Ah, que somos las 12 tribus. Ah, ¿ustedes creen en Jesús? Sí, creemos en Jesús. Bien, bien. Ah, ok, ok. Mucho gusto. Porque hablar con una gente así es perder tiempo. Ah, Ellos sí. son loquitos. Yo Ah. quería preguntar si es que, o sea, que quería pedirle si es que quiere hacer otra una síntesis para que los libros sean canónicos. ¿Cómo es la pregunta? Las Perdón. características para que sean Ah, canónicos. ¿quiere ver eso otra vez? Sí, ¿Quiere ver? ¿Sí? Ok, vamos a retroceder. Los 4 puntos, y eso está en el PDF que les envié, pero sí, uno sí, es sí, el origen. ¿Esto es lo que quería ver otra vez? sí, 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 Los 4 criterios. sí, Origen apostólico, reconocimiento por la iglesia,
Origen apostólico significa que algún apóstol entonces estuvo supervisando. ¿Lo escribió o Los, supervisó el autor el que de es Lucas, por ejemplo, ¿no? Lucas, Y Marco, Marcos. ujú, y Santiago? Santiago, Santiago, el hermano de Jesús, el ¿verdad? hermano de Jesús, Judas, también, Ese este, Judas no es el Judas Cariote, Iscariote, no, 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 no. no, para nada. no, No, no. nada No, que. no. Sí, es Judas otro Judas. murió. Ujú. Judas era un nombre común, porque suena como Judá, tribu de Judá. Sí, está Eh, bien. Y entonces estos dos, y luego el mismo contenido del libro, que viendo si es consistente o congruente con la doctrina de los apóstoles. Y el otro es que si se leía públicamente el libro en los cultos. Ah, ya, Y estos son. está bien. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Mm. Bueno, mañana vamos a hablar más sobre el edicto de Constantino hasta la caída de Roma en 476. Mm. Y mañana vamos a hablar un poco más de eso que ah, en una guerra contra Magencio, Constantino tuvo una visión de una cruz y la palabra es hoc signo vinces, que significa con ese signo vencerás. Y entonces de ahí usaba señal de la cruz y ganó. Mm. Y eventualmente se convirtió. Y bueno, entonces ahí está el cuadrito de su visión. Mm. Y vamos a evaluar un poco lo bueno y lo no tan bueno que pasó después de legalizar el cristianismo, ¿no? Mm. Los beneficios y también los problemas que encontró la iglesia después de... Ups, se me fue la imagen. Y las ventajas y este, algunos problemitas que empezó a entrar en la iglesia después de legalizar la iglesia. Bien. Bueno, este, ah, bueno, vamos a dejarlo ahí prácticamente. Magencio era un pagano perseguidor de la iglesia. Constantino era amistoso con los cristianos. Y había Mm. cuatro que peleaban por ser el emperador, pero los dos rivales más grandes eran Magencio y Constantino. Y Constantino ganó, obviamente. Constantinopla. Entonces, esto vamos a hablar un poco más mañana. Así que vamos a terminar ahí y voy a ponerle así. Así que, bueno, a ver. Kareli, ¿nos despides en oración? Sí, pastor. Amén. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estar en tu presencia, Señor, aprendiendo un poco más de tu historia, Señor, aprendiendo más de la iglesia, cómo inició, Señor, todo esto, Padre amado.
para llegar hasta el día de hoy, Padre amado, y para nosotros tener una luz, Señor, para alumbrar también a aquellos que están en oscuridad y están en conocimiento, Padre, de todo esto, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por darnos esa dicha a través del Espíritu Santo, Señor, de conocerte, Padre. Bendícenos esta noche, Señor, a cada uno de nosotros, resguárdanos en nuestros hogares, Señor, y todas aquellas personas que no pudieron asistir o estar presentes, Señor, que mañana podamos estar todos aprendiendo un poco más de tu enseñanza, Señor, a través del pastor Dean y la intervención de todos nuestros hermanos aquí presentes, Señor. Resguárdanos a través del Espíritu Santo y danos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, que pasen buenas Amén. noches, hermanos. Una noche Amén. más. Buenas Buenas noches. noches. Muchas Buenas Hasta noches. gracias a mañana. todos. Dios le Bendiciones bendiga. para ustedes. Que Dios te descansen. bendiga. Amén. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Okay. Stop recording.